Buenas tardes. En este video sustentaremos nuestro trabajo de investigación titulado Influencia al implementar vidrio molido y microfibra de polipropileno en las propiedades del concreto premezclado, San Juan de Lurigancho, Lima. Como autores están Lajo Valdivia Piero, Miranda Riveros Jair, Regifo Segovia Grecia, Minaya Riveros Gabriel, de la Cruz Beltrán Eduardo. Este trabajo está supervisado por el arquitecto Nelson Alexis Briones León. Según la agencia de noticias andina, en los últimos años la acumulación de basura ha alcanzado niveles preocupantes en el Perú, con 21.658 toneladas de residuos generadas diariamente, siendo el 44% de ellas producidas en Lima Metropolitana y Callao, y solo el 1.9% reciclado. Esta gestión deficiente de residuos, tanto por parte de ciudadanos como del gobierno, resulta en prácticas irresponsables como la contaminación del entorno, impacto negativo en los animales, riesgos en la salud humana. A pesar de esto, el reciclaje adecuado puede tener beneficios como ahorrar el ahorro de combustibles en su reutilización, reducción de la contaminación del aire y agua, rellenos para la implementación de espacios y construcciones. Es por esta razón que en la búsqueda de explorar nuevas variables de concreto, se ha experimentado su comportamiento al adicionarle diferentes materiales reciclados, como el vidrio templado molido o microfibra de plástico de polipropileno. Mas no se ha intentado sumar estos dos elementos en una misma mezcla. Si bien el plástico y el vidrio ya han sido efectivamente evaluados individualmente como parte de la mezcla del concreto, estos no han sido evaluados en conjunto en una sola mezcla. Con el fin de usar las nuevas tecnologías que nos ofrece el rubro constructivo, con respecto a las variantes del concreto, se ha optado por utilizar un concreto premezclado para reducir costos, tiempo de preparación de mezcla y tener una resistencia base esperable que es equivalente a un concreto patrón en trabajos de investigación. Por ello, este trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la influencia de la implementación del vidrio templado, molido y microfibra de plástico polipropileno en la mezcla de en las propiedades físicas y mecánicas del concreto premezclado, San Juan de Lurigancho, Lima. Para lograrlo, se realizan diferentes ensayos para determinar su resistencia a la compresión del concreto, así como para analizar su consistencia y describir su acabado estético. Respecto a nuestra matriz de consistencia, esta se titula Influencia de la implementación del vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno reciclado en las propiedades físicas y mecánicas del concreto premezclado. Como problema general tenemos el cómo influye la implementación del vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno en las propiedades físicas y mecánicas del concreto. Entre los problemas específicos están qué sucede con la resistencia a la compresión del concreto al implementar vidrio molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla, cómo es la consistencia del concreto al implementar vidrio molido y microfibra de plástico polipropileno en la mezcla. ¿Cuáles son los cambios que hay en la estética del concreto al implementar vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla? Como objetivo general, tenemos el evaluar la influencia de la implementación del vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno en las propiedades físicas y mecánicas del concreto premezclado. Como objetivos específicos, tenemos el determinar la resistencia a la compresión del concreto al implementar vidrio molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla según la norma ASTM C39 adaptada al sistema métrico. Analizar la consistencia del concreto al implementar vidrio molido y microfibra de plástico polipropileno en la mezcla según la norma ASTM C149 adaptada al sistema métrico. Describir la estética del concreto al implementar vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla. Como hipótesis general, tenemos que la implementación del vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla mejorará las propiedades físicas y mecánicas del concreto premezclado. Entre nuestras hipótesis específicas tenemos la resistencia a la compresión aumenta al implementar vidrio molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla. La consistencia del concreto es plástica al implementar vidrio molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla.
La estética del concreto al implementar vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno a la mezcla es brillante y con diversas partículas visibles de los materiales implementados. Como variable independiente tenemos la adición de vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno. Como variables independientes tenemos las propiedades físicas y mecánicas en- y, y las dimensiones de variable. Entre nuestras dimensiones, como variable independiente, tenemos el vidrio templado molido y el microfibra de plástico de polipropileno. En nuestras dimensiones, como variable dependiente, tenemos la resistencia a la compresión y consistencia y estética. Respecto a nuestro marco legal, nuestro trabajo sigue las pautas de los siguientes institutos y normas a mencionar. El American National Standard Institute, ANSI. Seguimos la norma de ANSI Z 97.1. Seguimos también la norma American Society for Testing of Materials, ASTM, entre las cuales las normas que utilizamos son la C39, la C31, la C39 y la C94, las tres adaptadas al sistema métrico. También seguimos las normas técnicas peruanas NTP, entre las cuales usamos están la 339.033, la 339.034, 339.0.035, la 339.086 y la 339.0.204. Por último, el Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE, la norma E060 y la norma E040. Como antecedentes, tenemos tres antecedentes nacionales, los cuales son la influencia del vidrio molido reciclado como agregado fino para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del concreto, sustentada en la Universidad Ricardo Palma. El diseño de concreto durante los 200 kilogramos por centímetro cuadrado para elementos estructurales, incorporando vidrio molido a los agregados, JAE, sustentado en la Universidad César Vallejo, y el estudio del comportamiento del concreto con adición de plástico reciclado en la ciudad de Arequipa, sustentado en la Universidad Nacional de San Agustín. Como antecedentes internacionales, tenemos el uso efectivo de residuos plásticos de polipropileno triturado en las propiedades mecánicas del concreto, siendo este parte del volumen 9 de la Revista Internacional de Ingeniería y Tecnología. La evaluación físico-química de concreto adicionado con fibras de polietileno triturado y molido y macrofibras de polipropileno propuesto para pavimentos rígidos, sustentado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Comportamiento mecánico del concreto con adición de fibras naturales, bagazo de caña y fibras sintéticas polipropileno, sustentado en la Universidad Militar Nueva Granada, España. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. Ahora voy a proseguir explicando acerca de la justificación. Para la justificación hay cuatro aspectos: aspecto social y económico, académico, ambiental y tecnológico. Primero vamos a hablar de social y económico. ¿Por qué va a ser social? Porque nosotros estamos investigando un nuevo tipo de concreto para el uso, sobre todo en elementos estructurales, para salvaguardar por seguridad y por un tema económico, ya que esto puede reducir los costos y dar una mayor seguridad a los elementos estructurales de una vivienda o de un diferente edificio. ¿Por qué ambiental? Esto va a ser ambiental porque estamos reutilizando materiales reciclados, ya sea los vidrios que se están desechando o el plástico de polipropileno. Se está desechando para convertirlo, para pasarlos por un proceso y poder utilizarlos en concreto. ¿Por qué académico? Va a ser académico porque estos aditivos ya se han utilizado anteriormente y por ende estamos siguiendo con esa información y para hacer una nueva investigación y para que más adelante otros puedan seguir investigando, ya sea con otros factores, o en otros climas, o otros ambientes, o puede ser con los aditivos. Ahora, ¿por qué tecnológico? Como ya lo mencioné, estamos usando una tecnología que es reutilizable, o sea que siempre va a haber ese tipo de aditivos y sobre todo
que va a reemplazar los aditivos que ya están estandarizados, que están muy comercializados, y da una opción más económica, y así dando que estos cuatro aspectos tengan una unión y centrarse en un solo uno, que es la mejora de los elementos naturales. Ahora, siguiendo con el elemento retórico, voy a explicar acerca de la definición de los materiales a utilizar, que para este trabajo se han seleccionado diferentes materiales que formarán parte de la mezcla, las cuales han sido evaluadas con anterioridad para aplicar en la mezcla según la aplicación deseada. Primer material que vamos a usar va a ser el concreto premezclado embolsado, de la marca Kincret, y autodenominado concreto de 280. ¿Por qué 280? Porque esta es la dosificación, que es 280 kilogramos por centímetro cuadrado de concreto. Eh, para hablar más a profundo de esto como producto, este concreto listo viene en dos presentaciones, de 20 y de 40 kilogramos. En este caso vamos a usar, en esta investigación, usaremos una bolsa de 40 kilogramos para, para llenado de las probetas y para el uso del ensayo de LAM. Ahora, también hay que dar las características de este concreto listo. Eh, la mezcla va a ser de cemento tipo 1, arena gruesa y piedra de uso 89. Ahora, para el agregado de arena y piedra, va a ser arena de 52% y de piedra 48%. Como es una dosificación de 280, la relación de agua y cemento va a ser de 0,55 y un asentamiento estimado de 2 a 3 pulgadas. A la vez, esto como ya viene un concreto ya premezclado, cumple con una cierta normativa, sobre todo por la normativa técnica peruana 334.123 y la norma técnica peruana 400.037. También un detalle es que esta bolsa de 40 kilogramos da un volumen de concreto de 0,018 metros cúbicos. Ahora, el siguiente material va a ser el agua. El agua que le vamos a usar va a ser obviamente para la mezcla del concreto premezclado y también para el proceso del curado, que va a ser en las probetas a los 7, 14 y 28 días. Ahora, hablemos de la microfibra de polipropileno. Esta microfibra ha sido muy industrializada, ya sea de diferentes plásticos, ya sea de PET, polipropileno, de HPET o otro tipo de plásticos, y se usa muy continuamente en este tipo de investigaciones, ya que tiene múltiples usos. Actualmente, estas de microfibra polipropileno son usadas, o otras fibras sintéticas, son utilizadas para apaciguar los agrietamientos en elementos estructurales, pero en este caso vamos a añadirlas directamente. Vamos a obtenerlas y serán compradas de la marca FMAX, que van a tener un color blanco, tal como se ve en la imagen. Su longitud va a ser de 19 milímetros, con una sección circular, y su densidad es de 48,5 kilogramos por metro cúbico. Ahora, vamos a seguir con el vidrio templado molido. Este vidrio templado molido va a ser procesado en un laboratorio con el cual vamos a hacer el ensayo de Los Ángeles, y todo el material que va a ser triturado, vamos a pasarlo por un tamiz, que es el tamiz de la malla 4. ¿Por qué el tamiz de la malla 4? Porque los pasantes de ese tamiz vamos a usarlos para reemplazar el agregado de la arena gruesa, y para que sea un mayor porcentaje, para que se vea el mismo porcentaje, mejor dicho. Ahora voy a pasar a los ensayos que se van a realizar. Para este trabajo se han seleccionado diferentes ensayos que forman parte de la investigación, los cuales determinarán si los materiales anteriores darán con los resultados como el concreto tradicional. Y estos son el ensayo de SLAM y el ensayo de resistencia a la compresión. El ensayo de SLAM va a hallar el asentamiento del concreto, ya sea su fluidez en el concreto, ya que este es un factor muy determinante, ya que si el concreto no llega a ser muy fluido, no va a trabajar de la misma manera, ya que se va a formar cangrejeras en los elementos estructurales, ya sea en las vigas, viguetas o hasta en las columnas. Así que es muy importante que este ensayo sea hecho para medir la trabajabilidad de este concreto. ¿Y cómo se va a medir? Una vez realizado el ensayo, nosotros tenemos que hallar el SLAM, que es el asentamiento, mayormente en centímetros o en pulgadas, mayormente en pulgadas, ya que si la consistencia de este SLAM, la altura,
es de 1 a 2 pulgadas, la consistencia se va a considerar una consistencia seca. Si el slam es de 3 a 4 pulgadas, es una consistencia plástica, y 10 si es más de 5 pulgadas, es una consistencia fluida. Y ese es lo más, el punto clave, que sea una consistencia fluida para el vaciado en elementos estructurales. Ahora, el ensayo de resistencia a compresión se va a realizar a 7, 14 y 28 días, los cuales a los 7 días después del curado se estima que la probeta de concreto, ya sea de 30 por 15 o de 20 por 10, tenga una resistencia del 65%, a los 14 días del 90% y a los 28 días del 100%. Al culminar los ensayos en las probetas, se va a notar cierto tipo de roturas. Hay 6 tipos de roturas en lo que hemos investigado: tipo 1, tipo 2, tipo 3, el tipo 4, y el tipo 5 y el tipo 6. Esto nos va a identificar el estado del concreto o para qué podríamos usarlos, ya sea columnas, vigas, etcétera. Porque eso, digamos, al usar estos aditivos, se espera que no haya muchas fracturas, ya que ya que sobre todo las fibras las microfibras de polipropileno apaciguan el fisuramiento en los elementos estructurales, así que se esperaría ese resultado. Eso sería todo, ahora lo paso a mi compañero. Ya, metodología. Diseño de investigación. El tipo de investigación es experimental de laboratorio, en donde se realizaron pruebas y análisis utilizando muestras de concreto premezclado con diferentes proporciones de vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno, con la finalidad que se utilice como material alternativo en futuras obras civiles. Pasando con su nivel de investigación, es aplicativo, ya que busca generar conocimiento práctico que pueda ser utilizado en el ámbito de la construcción para mejorar la calidad y rendimiento del concreto premezclado. Es decir, finalizando el estudio experimental, estas podrán ser utilizadas por personas interesadas en este tema en concreto. Así podrán tomar decisiones informadas sobre si incorporar o no estas adiciones. Enfoque. El enfoque será cuantitativo, porque se recopilan y analizan datos numéricos mediante pruebas de laboratorio. Pasando a su técnica, tenemos la revisión de documentos. En esta se utilizarán publicaciones científicas, tesis o documentos técnicos para obtener información relevante y fundamentar la investigación. Dosificación del concreto premezclado. Bueno, aquí se seguirá una guía de dosificación específica que incluirá las proporciones de los materiales necesarios para la preparación de las mezclas. Ensayos de laboratorio. En este caso, presentamos el ensayo de Sloan, que determina la consistencia del concreto fresco, en donde se medirá el asentamiento del cono y la trabajabilidad de las mezclas. Ensayo de compresión. Mide la resistencia a la compresión del concreto endurecido, en donde se prepararán probetas cilíndricas y se aplicará una carga gradual hasta el punto de falla. Ensayo de trituración. Se someten trozos de vidrio templado para reducir sus tamaños y que cumplan con la granulometría necesaria. Instrumentos. Tenemos la guía de dosificación que, en este caso nos brinda las proporciones de los materiales y aditivos para la mezcla. Cono de Abraham se utilizará en el ensayo de Sloan para determinar la consistencia del concreto fresco. Varilla. Estas sirven para mezclar el concreto y para asegurar una distribución uniforme. Prensa de ensayo de compresión. Se utilizará en el ensayo de compresión para medir su resistencia del concreto endurecido. Máquina de Los Ángeles se utilizará en los ensayos de trituración, y recipiente cilíndrico sirve para moldear las probetas de concreto. Prosiguiendo con la población, esta está conformada por las mezclas de concreto premezclado que han sido adicionadas con vidrio templado molido y microfibra de plástico polipropileno con un tiempo de curado de 7, 14 y 28 días. Muestra está conformada por 3 probetas de concreto que han sido adicionadas con los agregados anteriormente mencionados. Estas probetas serán representativas del total de la población, ya que es el mínimo que se da por días de curado para poder realizar las pruebas y evaluaciones de sus propiedades. Prosiguiendo con el procedimiento del trabajo, tenemos la elaboración de la mezcla de concreto según la norma 060 concreto armado. Se ha simulado un trabajo en obra al elaborar las mezclas fuera del laboratorio utilizando una mezcladora de concreto tipo trompo, una balanza de plataforma y otra de laboratorio para seleccionar la cantidad del material necesario y las bandejas para almacenar las muestras. Prosiguiendo con la preparación de las mezclas, primeramente se prepararon los equipos antes de usarlos, es decir, se verificó el funcionamiento de la mezcladora tipo trompo y las balanzas. Luego se utilizó la balanza para pesar la cantidad de los materiales idóneos según la dosificación especificada.
Después se transportan todos los materiales a la mezcladora, vertiendo el agua, el concreto premezclado, la microfibra de polipropileno y vidrio templado molido. Luego se dejó mezclando los componentes aproximadamente 5 minutos. Terminando ello, se vertió el concreto en las bandejas con ayuda de herramientas manuales. Prosiguiendo con el ensayo de Snow, según la norma 339-035, método de ensayo para medición del asentamiento. Bueno, prosiguiendo con el procedimiento, se trasladó el concreto fresco de las bandejas al cono de Abrams, en donde se vació en 3 capas, compactando cada capa con una varilla y realizando impactos de 25 golpes uniformes para eliminar el aire de la mezcla fresca. Después de la última capa, se niveló el concreto rebasado con una varilla. Bueno, a continuación se retiró verticalmente el cono, ejerciendo presión y contando 3 segundos antes de retirarlo completamente. El cono invertido se colocó al lado del concreto y se utilizó una varilla como referencia para medir el asentamiento utilizando una wincha. Este ensayo se realizó 2 veces, una sin agua adicional y otra con agua agregada. Bueno, pasando al ensayo de resistencia a la compresión, según la norma 339-039, es el método de ensayo para la elaboración y curado de probetas cilíndricas de hormigón en obras. Prosiguiendo a su procedimiento, tenemos que las probetas fueron preparadas y vaciadas con concreto fresco, compactando en capas y enrasadas para luego ser almacenadas durante 24 horas para el proceso de fraguado. Después del fraguado, las 3 probetas fueron trasladadas a baldes con agua potable para el proceso de curado, siendo expuestas al ambiente por diferentes periodos de tiempo que son 7, 14 y 28 días. Luego del curado, las probetas fueron llevadas al laboratorio de la universidad, donde fueron sometidas a ensayos de compresión. Cada probeta fue cubierta en su parte superior e inferior por unas bases que las mantenían firmes en el equipo y que ayudaban a su correcta distribución de esfuerzos. El equipo se calibró y se aplicaron esfuerzos de compresión hasta que las probetas alcanzaron su punto máximo de resistencia. Finalmente, las muestras fueron retiradas, limpiadas y desechadas correctamente. Pasando por último al análisis visual, bueno, al finalizar cada probeta y desencontrarlas, se revisó toda la superficie de la muestra en búsqueda de características físicas destacables, sometiéndolo directamente a la luz natural y artificial. Prosiguiendo con los impactos esperados, bueno, se dan según las hipótesis planteadas. Se espera que luego de realizar los ensayos correspondientes se obtengan estos posibles resultados. Bueno, para el ensayo de Sloan se espera que la mezcla de concreto tenga una consistencia plástica, porque a pesar de contar con las fibras que suelen reducir el asentamiento, volverlo más seco, por lo contrario, el vidrio molido ha demostrado con anterioridad aumentar mucho el asentamiento, por lo cual se deduce que la consistencia debe alcanzar como mínimo una consistencia promedio entre ambas, es decir, plástica. Pasando para el ensayo de compresión, se espera que las probetas de concreto obtengan una resistencia mayor a 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados, pues es lo que debería aumentar como mínimo, ya que el concreto premezclado está hecho para alcanzar 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto nace a partir de los antecedentes, donde se evidenció que el plástico reduce la resistencia del concreto sin importar la dosificación que se le implemente. Por lo contrario, el vidrio ha demostrado aumentar de sobremanera esta característica mecánica del concreto, por lo que al juntar ambos datos se espera llegar a un aumento ligero de la resistencia del material. Por último, el análisis visual. Se espera que las probetas tengan un acabado brillante y que los materiales sintéticos puedan ser apreciados a simple vista en la superficie. Me pasa a mi siguiente compañero. Mi nombre es Piero Alexandro y voy a continuar con la exposición. Resultados. Bueno, para este concreto, primero hemos tenido que hallar lo que viene a ser el volumen necesario para los ensayos. Primero me gustaría comentar de que hemos utilizado 3 probetas de concreto. Para nosotros hallar el volumen, vamos a utilizar la fórmula de volumen de un cilindro, que sería pi por r al cuadrado por la altura, que nos daría como resultado 339.292 pulgadas cúbicas. El volumen de un cilindro equivale a 0.00556 metros cúbicos. Entonces, en 3 cilindros tendremos que multiplicar 3 por 0.00556 metros cúbicos.
que nos daría un resultado de 0.01668 metros cúbicos. Ahora nosotros vamos a elaborar, ¿no?, las probetas y tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser el desperdicio. Nosotros estamos utilizando un 5% de desperdicio más, por lo cual vamos a multiplicar 105 por 0.00556 metros cúbicos, que nos da un total de 0.0175 metros cúbicos. La dosificación del concreto. Bueno, de un concreto premezclado. Nosotros en las fichas nos sale de que agua tiene que ser 4.50, que sería 4.5 litros. Y cemento, que sería 8.182 kilogramos. La cantidad de agregados en una bolsa es de 40 kilogramos. El peso de los agregados de una bolsa lo tenemos que restar con la cantidad de cemento, que sería 40 menos 8.182 kilogramos, que nos daría un resultado de 31.818 kilogramos. La cantidad de arena gruesa sería el 52% y la cantidad de piedra chancada sería un 48%. Así que tenemos que multiplicar 52% por 31.818, que nos daría un resultado de 16.545. Y la cantidad de piedra chancada sería 48% por 31.818, que nos daría un resultado de 15.273 kilogramos. Lo que viene a ser ahora, voy a hacer los componentes para una bolsa de concreto premezclado. En el agregado grueso, que sería la piedra chancada, como nos botó, ¿no?, un resultado de 15.273 kilogramos. El agregado fino, que sería la arena gruesa, que nos daría un resultado de 16.545 kilogramos. El agua efectiva es la cantidad de agua que nosotros vamos a utilizar, que sería de 4.5 litros. Y el cemento, lo que digamos en relación de agua y cemento, que sería un total de 8.182 kilogramos. La cantidad de bolsas para un concreto premezclado necesario para producir, ¿no?, lo que viene a ser 0.017.514 metros cúbicos. Y tenemos que tener en cuenta que 0.018 equivale a una bolsa con listo. Así que nosotros solo necesitaríamos una bolsa con listo para poder efectuar todas las probetas. Bueno, la implementación de los materiales sintéticos, que sería que nosotros vamos a implementar el vidrio templado molido y la microfibra de plástico de polipropileno. Bueno, nosotros estamos utilizando una cantidad de 12.7% de agregado fino de vidrio templado, que lo vamos a multiplicar por 16.545 kilogramos, que nos botaría que la cantidad de vidrio va a ser de 2.100 kilogramos y la cantidad de microfibra de plástico polipropileno va a ser de 1% por 8.182 kilogramos, que nos va a dar un resultado de 0.082 kilogramos. La dosificación final, ¿no? Para nosotros lo que vamos a utilizar va a ser una bolsa de concrelisto, agua efectiva, que va a ser de 5 litros. Ahorita voy a explicar por qué en la anterior decía 4.5 y en esta dice 5 litros. El vidrio templado molido, que sería de 2.100 kilogramos, y la microfibra de plástico polipropileno de 0.082 kilogramos. Nosotros estamos poniendo 5 litros porque nosotros hacer el ensayo de SLAMP nos dimos cuenta que tuvo un asentamiento nulo, por lo cual teníamos que agregarle un poco más de agua, así que le agregamos 500 mililitros más y hemos obtenido un asentamiento de 1,4 pulgadas, que viene a ser la trabajabilidad, ¿no?, del ensayo del SLAMP. El del ensayo ahora de resistencia a la compresión. Bueno, nosotros, como les dije, ¿no?, hemos utilizado 3 probetas, los cuales también vamos a utilizar de 7, 14 y 28 días. Se puede ver aquí en la tabla, ¿no?, los resultados en el tiempo, ¿no? Se puede visualizar que tenemos que en los primeros 7 días tenemos una resistencia de 137
en los 14 días de 168 y en los 28 días de 200,13 kilogramos centímetros cuadrados. Acá se puede visualizar la tabla de tiempo versus resistencia a la compresión. Ahora el análisis visual. Bueno, aquí se puede visualizar más que todo el tipo de falla. El tipo de falla que tenemos es el tipo 6. También podemos visualizar de que el concreto, bueno, la probeta no sea, no explotaba como normalmente explota cuando tú haces un ensayo de compresión. Eso ha sido uno, es por la microfibra que ha hecho que no explote y lo ha resistido, ¿no? El concreto. Y otro por lo que viene a ser lo que viene a ser el vidrio templado, ¿no? Que también ha ayudado. Bueno, aquí voy a poner el video de la última rotura del concreto, que viene a ser el de 28 días, que se puede visualizar de que llegó, ¿no? A 213, pero no ha reventado como debería de reventar al momento de hacer el ensayo de compresión. Análisis de resultados. En los análisis de resultados tenemos lo que viene a ser la resistencia a la compresión del concreto. A partir de los resultados adquiridos, nosotros podemos asumir que el concreto presenta una cantidad de resistencias que no tienen relación entre sí, puesto que las primeras dos probetas son diferentes a los resultados que hemos obtenido, ya que en los 200, ya que nosotros hemos obtenido 213 kilogramos y nosotros pensamos que íbamos a obtener más de 280, lo cual se debe eh, al fallo de que al implementarle demasiado, bueno, al implementarle el vidrio templado molido a la mezcla sin poder haber reemplazado el agregado fino, eh, es, es que ha pasado esto, ¿no? Porque ya que tú al aumentarle más agregado fino, bajas lo que viene a ser la resistencia, por lo cual nosotros solo hemos obtenido 213 que presenta un valor del 76,07%. La consistencia del concreto, en la consistencia del concreto, según la norma ASTM C143, es seca. La representación es seca, ya que solo tenemos 1,4 pulgadas de asentamiento, según el ensayo de cono de Abrams. Si bien el vidrio se ha comprobado anteriormente que es un material de agregado para el concreto, el no reemplazarlos perjudica, ¿no?, a la consistencia del concreto, como pasó al elaborar por primera vez el ensayo del SLAM, que la primera vez lo hicimos con 4,5 litros y nos salió un SLAM nulo, que no bajó el asentamiento. Bueno, también tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser la estética, ¿no? La estética del concreto al implementar el vidrio molido y la microfibra de plástico polipropileno. En lo que viene a ser la estética, eh, destaca muy poco, ya que nosotros, al aumentarle lo que viene a ser el vidrio templado, la relación de los materiales se alteró y no influye tanto en lo que viene a ser la iluminación que se esperaba. Estos factores del aumento del agregado y de agua pudieron ser los responsables de la presencia de tantos poros en la superficie de concreto. Debido a que este resultado se puede inferir que el concreto se debilitó y redujo la forma considerable de su capacidad de resistir de resistir la compresión y afecta también lo que viene a ser la durabilidad. Bueno, le doy paso a mi compañero. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Arminaya y proseguiré con la exposición. Comenzando con la discusión, tenemos entonces que con respecto al vidrio templado molido, se verificó que los resultados no guardan relación con lo dicho por los autores Anco Sarmiento y Bautista Leiva. Por un lado,
Anco y Sarmiento indican que por las características que posee el vidrio, este debe mejorar las propiedades físicas y mecánicas de concreto. Por otro lado, Bautista y Leiva nos dicen que implementar una cantidad menor del 15% de este material aumenta la resistencia a la compresión. En ambos casos, los resultados no coinciden con lo que se ha dicho en la teoría, pues, como se vio, la resistencia a la compresión se redujo con respecto al diseño y se obtuvo una consistencia más seca, o sea, menos favorable de la esperada. Sin embargo, algo que se tiene que acotar aquí es que estos autores extrajeron agregado fino de sus mezclas correspondientes para poder empezar con vidrio, acción que no se pudo tomar aquí. Ya se verá más adelante por qué no se hizo. Por otro lado, con respecto al polipropileno, el autor Marqués indica que implementar cantidades iguales o menores a 1,5% en relación al peso de cemento mejora la consistencia del concreto, así como también su resistencia a la compresión. Aquí se pueden ver los valores que se han obtenido. Si bien el slam se redujo en el trabajo de investigación que hemos realizado, fue una reducción considerable, o sea, mayor a la esperada, fue de prácticamente 1 pulgada a más, y la resistencia a la compresión disminuyó mucho. Por otro lado, con respecto a las limitaciones, tenemos que el trabajar con concreto premezclado imposibilitó la extracción de componentes para su sustitución por los materiales sintéticos, ya que al intentar extraer arena de la mezcla ya preparada, había un alto riesgo de también extraer ciertas partes de cemento, puesto que las partículas de cemento son muy pequeñas. A su vez, el no conocer el peso exacto del mismo cemento en la mezcla dificultó la dosificación del polipropileno, pues el polipropileno depende de cuánta cantidad de cemento hay. Así que el valor de cemento tuvo que ser calculado a partir de la relación agua-cemento, por lo cual en realidad pudo haber sido mayor o menor. También tenemos que la falta de equipos o disponibilidad de algunos laboratorios extendió más el tiempo de la elaboración del trabajo, pues se tuvo que realizar una búsqueda de estos y transportarse a dichos lugares, lo cual aumentó el coste del plan de trabajo. La obtención de materiales también llevó su tiempo, pues se tuvo que realizar una investigación acerca de los proveedores y puntos de venta de algunos materiales, así como su misma recolección por las calles. Y por último, el trabajar con vidrio requirió un cuidado especial, pues las partículas que emiten al ser trituradas podrían esparcirse por el aire, y sus fragmentos se pueden disparar por toda la zona de trabajo. Debido a esto, se tuvo que trabajar con el EPP necesario y pedir ayuda externa a personas especializadas para ello, así como también usar la máquina de Los Ángeles en un laboratorio. Y ahora con respecto al presupuesto, aquí tenemos la tabla que resume todos los costos que se han tenido en el trabajo. Este presupuesto está elaborado teniendo en cuenta que no todos contamos o cuentan con las disponibilidades que quizás otros investigadores sí, como uso de laboratorios o transporte. Por ello, se consideró el precio unitario de todos los utilizados en este proyecto, por lo cual esto también puede variar según la situación de cada persona. Puede que algunos ya tengan toda la maquinaria en un laboratorio y no necesitan transporte o que no necesitan pagar por el laboratorio. Pues es que estas cosas pueden ir variando dependiendo de cada uno. Ahora, con respecto al trabajo, como se mencionó, aquí tenemos el diagrama de Gantt y como se puede ver, este espacio hueco es consecuencia de la falta de disponibilidad de un laboratorio que se tuvo por problemas técnicos, por lo cual, como se mencionó, se tuvo que alargar más el planteamiento de lo que se esperado. Listo. Ahora con las conclusiones, tenemos primero que la implementación de biotemplado molido y microfibra de plástico de polipropileno perjudica las propiedades físicas y mecánicas del concreto premezclado, pues la resistencia a la compresión fue 213 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, una reducción de 76,7% con respecto al diseño de los 80. Además, obtuvo una consistencia seca, puesto que el asentamiento fue de 1 pulgada, menor a las 2 o 3 pulgadas que es diseñado para este tipo de concretos, y presentó partículas de vidrio templado molido y microfibra de plástico de polipropileno destacando en su superficie. No obstante, también se presentó una gran cantidad de poros, por lo cual esto vendría a ser el cambio estético con respecto a un concreto normal.
También tenemos que la razón por la que fue el concreto es por la mala proporción de componentes, pues el aumentarle biotemplado molido sin restarle arena provocó un aumento de agregado fino, y en el primer ensayo de slam realizado se obtuvo una mezcla completamente seca, lo cual también evidencia la mala proporción de agregados, por lo cual también se tuvo que agregar más agua a la mezcla para que sea más trabajable. Todos estos factores dañaron el concreto, lo cual también se evidenció, además del resultado negativo del slam, en la cantidad de poros en la superficie del concreto de cada probeta. También se puede decir que no hubo mucha información con respecto al cómo implementar biotemplado molido en una mezcla seca previamente elaborada. Solamente se encontró con respecto a concretos elaborados en obra, o sea, in situ. A diferencia del caso de las microfibras del polipropileno, las cuales sí se pueden incluso diseñar para concretos ya elaborados, concretos premezclados. Debido a esto, este trabajo sirve de base para que profesionales especializados en el sector y otros investigadores planteen la posibilidad de crear un nuevo producto derivado del concreto premezclado en base a lo visto en este trabajo de investigación. Y por último, si bien la combinación de materiales sintéticos perjudicó en general las propiedades físicas y mecánicas del concreto, la microfibra de polipropileno sí le mejoró en la resistencia al agrietamiento y fracturas, lo cual se evidencia en el poco daño que reciben las probetas después de ser sometidas a los esfuerzos de compresión, ya que estas se mantienen unidas a pesar de superar su máximo esfuerzo. Finalmente tenemos las recomendaciones. Como primera recomendación, se puede decir que no se debe implementar biotemplado molido a una mezcla de concreto premezclado, fuera de la fábrica de elaboración de este material, pues en ella sí se pueden hacer las pruebas adecuadas y cálculos necesarios para llegar a una correcta dosificación del material, así como sustituir agregados finos durante su proceso de distribución y proceso de elaboración. También tenemos que se puede realizar nuevamente el trabajo de investigación, pero usando un concreto elaborado en campo, ya que en este caso sí se podría hacer un reemplazo de materiales finos sin correr el riesgo de perder el cemento. Para ello hay que tener en cuenta que se tiene que realizar una dosificación nueva para todos los compuestos en general, pues la cantidad de material sintético que se va a utilizar depende directamente del peso o proporción del cemento y arena. También, si se quiere seguir ensayando con concretos premezclados, se sugiere implementar estos materiales por separado en distintas probetas y mezclas. Es decir, hay que elaborar una mezcla de concreto con microfibra de plástico de polipropileno, otra con biotemplado molido, una muestra que sea el concreto patrón, y la última que puede ser la suma de los dos, como sería el trabajo de investigación. Para todo esto se tienen que hacer otras dosificaciones, preferiblemente menores a las usadas en este trabajo, sobre todo en el caso del biotemplado. Esto se hará para con el fin de comprobar cómo reacciona cada material individualmente en el concreto, y identificar los fallos y ventajas de cada uno. Y por último, como se mencionó antes, tiene que tener cuidado al momento de tener el biotemplado molido. Se debe contar con el EVP necesario para evitar cortes o exposición a las partículas de material que pueden estar en el aire al momento de hacer los fragmentos. También se recomienda obtener mediante ensayos de maquinaria en Los Ángeles, la cual permite molerlos por completo el material recolectado, así como su posterior tamizado en un laboratorio. Eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias.